Durante más de 6 décadas, Cuba ha vivido bajo las restricciones del embargo económico más largo de la historia moderna. Pero hoy, el panorama internacional está cambiando, y con él, también el destino de la isla caribeña. La reciente incorporación de Cuba como país asociado al bloque BRICS no es simplemente un hecho diplomático, es una declaración de principios, una respuesta política y una esperanza tangible para millones. Síguenos para más contenido como este, Canal Pasión a la Esquina. El BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representa una nueva arquitectura mundial, un contrapeso al dominio económico occidental. Y ahora, con la inclusión de países como Cuba y Bolivia, se perfila como una plataforma para el sur global que aspira a un orden más justo y equitativo. Este documental explora el significado profundo de este movimiento. ¿Qué implica para Cuba? ¿Qué representa para los países en desarrollo? ¿Y cómo podría transformar el panorama geopolítico global? El peso de la historia. Desde 1962, Cuba ha vivido bajo un estricto embargo comercial impuesto por los Estados Unidos. Esta política, conocida en Cuba como el bloqueo, no solo ha afectado el intercambio comercial, sino que también ha condicionado el acceso a insumos esenciales, tecnología médica, financiamiento internacional e incluso a productos básicos. El embargo no ha sido simplemente una medida económica. Ha tenido una profunda carga simbólica y política, representando durante décadas la confrontación ideológica entre dos modelos de sociedad. A pesar de las enormes restricciones impuestas, la isla ha defendido su soberanía construyendo un sistema social que prioriza la salud pública, la educación gratuita y la solidaridad internacional. En lugar de rendirse ante las dificultades, Cuba ha encontrado en la resiliencia colectiva una herramienta para avanzar. Los logros del sistema de salud cubano, especialmente en el desarrollo de vacunas propias, la medicina preventiva y las brigadas médicas internacionales, han sido reconocidos incluso por organismos internacionales como la OMS y la ONU. Sin embargo, estos logros no han sido suficientes para contrarrestar el impacto acumulado de más de 6 décadas de bloqueo. La economía cubana se ha visto limitada en su capacidad de modernización y diversificación, afectando la calidad de vida de sus ciudadanos y obligando al país a buscar nuevas formas de inserción en la economía global. Ahora, con el respaldo del BRICS, se abre una posibilidad largamente esperada. Cuba podría acceder a nuevos mercados, tecnologías avanzadas, redes de cooperación científica y fuentes alternativas de financiamiento. Esta alianza representa no solo una salida pragmática al aislamiento económico, sino también un reconocimiento del valor que Cuba puede aportar al mundo. Por primera vez en mucho tiempo, la isla tiene una vía realista para integrarse a una economía global más inclusiva y menos dependiente de las estructuras tradicionales dominadas por Occidente. China, como principal socio comercial de Cuba, ya ha invertido en sectores clave como la energía renovable, el turismo y la infraestructura. Estos vínculos no solo se traducen en intercambios económicos, sino en proyectos concretos que buscan modernizar la infraestructura cubana y fomentar una economía más sostenible. La colaboración en tecnologías limpias y la rehabilitación de zonas urbanas marcan el inicio de una transformación estructural profunda. Rusia, por su parte, mantiene una relación histórica con la isla, tejida desde los tiempos de la Unión Soviética. A lo largo de los años, esa alianza ha evolucionado, pero nunca se ha roto. Hoy, Rusia ofrece a Cuba apoyo en tecnología, formación académica, medicina, defensa y cooperación energética, especialmente en el desarrollo de fuentes alternativas de energía y en la modernización de la red eléctrica. La carta oficial de solicitud de ingreso de Cuba al BRICS fue dirigida al presidente ruso Vladimir Putin, un gesto cargado de simbolismo político.
próximo vídeo documental.